se encendió la mesa, se encendió la conversación y esta vez el protagonista no fue un equipo, no fue un técnico, fue Javier Chicharito Hernández, un hombre que parece dividir opiniones como nunca antes, después de su complicadísima liguilla con Chivas, marcada por aquel penal fallado que prácticamente selló la eliminación del rebaño. Surgió la gran pregunta en los programas deportivos: a estas alturas de su carrera, ¿tú contratarías a Chicharito? Una pregunta simple, pero que abrió un debate feroz entre dos personajes que jamás se guardan nada: Álvaro Morales y Sergio Dip. Morales, fiel a su estilo duro, directo y sin filtros, lanzó un no, definitivamente no, con la seguridad de quien no necesita justificar demasiado. Para él, Chicharito está acabado futbolísticamente, no es solución, no es inversión y no aporta otra cosa que ruido mediático. Pero del otro lado, Sergio Dip se plantó firme y dijo sí lo contrataría, argumentando experiencia, liderazgo, mercadotecnia, presencia internacional y claro, ese intangible de goleador histórico que siempre puede aparecer cuando nadie lo espera. Y este choque de visiones se volvió el tema del día. ¿Es Chicharito un activo o un peso muerto para un club que necesite gol? ¿Vale la pena ficharlo tras su regreso irregular a México? ¿O es un riesgo económico, físico y deportivo demasiado grande? Hoy te traigo un análisis profundo, polémico, directo y con muchísimo sabor, explorando cada uno de los argumentos de ambos y lo que realmente significa Chicharito en 2025 para cualquier equipo que piense en ficharlo. Prepárate, porque lo que viene es puro fuego. ¡Oli! ¡Aquí sigo! Bienvenidos sean todos, absolutamente todos ustedes. Javier el Chicharito Hernández se despide de las Chivas. Se despide. Se va del Guadalajara, ya lo anunció él a través de sus redes sociales, algo que todo mundo sabíamos. ¿Usted lo contrataría? ¿Usted lo contrataría? ¿Qué hizo Javier Hernández? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué mencionó? ¿Cuáles fueron su rendimiento? El rendimiento de Javier Hernández en 41 partidos. 41 partidos. 4 goles. Bueno, le fue mejor que a Oribe Peralta, si quiere alguien defenderlo, le fue mejor que a Oribe Peralta. Una asistencia, que él no tiene por qué ser asistidor. 4 goles en 41 partidos, en un total de 1,685 minutos. Eso es más o menos de un jugador promedio de un torneo, más o menos, de un torneo. El Chicharito se lesionó diversas veces, previo a los partidos, en los calentamientos, en muchas ocasiones. ¿Usted lo contrataría? Pero esto no es nuevo en el Guadalajara, porque además el Guadalajara iría por Ángel Baltasar Sepúlveda, que además viene de una lesión. Los delanteros que de 34 años para arriba llegaron al Guadalajara, Ricardo Peláez fue el mejor. 14 goles en 32 partidos, pero acabó con las rodillas deshechas y se retiró. Chivas retiró. Carlos Hermosillo, 6 goles. Oribe Peralta, 2 goles. Jared Borghetti le fue peor que al Chicharito. El Chicharito puede decir que ahí también le gana a Jared Borghetti, no solamente en selección, sino también en el Guadalajara. No había dicho Chicharito que ellos competían en otra certamen, torneo, competencia. Recuerda aquellas declaraciones de Javier el Chicharito Hernández, por eso le pregunto yo, ¿usted lo contrataría? Dijo Javier el Chicharito Hernández en su momento cuando llegó a las Chivas, Chivas está en otra carrera, Chivas está en otro nivel, aunque no se gane. Caray, Chivas está con otro tipo de dificultad. No se le quita valor a otros clubes, pero la grandeza de Chivas no se puede comparar. Está a unos cuantos días de que Toluca le empate en títulos de liga. ¿Usted lo contrataría? Yo le digo una cosa. Yo sí lo contrataría. Yo lo contrataría. Yo lo tendría de estrella. Yo lo tendría de referente. Pero en los medios.
no en el fútbol. En los medios, no en el fútbol. Usted, director deportivo, usted, vicepresidente deportivo, ¿lo contrataría después de las lesiones, ausencias y esos números y funcionamiento? No me extrañaría que lo contraten, porque la mayoría de la gente del fútbol a veces le falta. Jesús Bernal, ¿cómo queda el sabor de boca en los aficionados del Guadalajara por la estadía del Chicharito, la era del Chicharito, esta segunda? ¿Qué tal, Álvaro? Amargo, un sabor amargo evidentemente, ya citabas las estadísticas, 4 goles en partidos oficiales y además con la imagen del penal que falla en Ciudad Universitaria contra Cruz Azul, lejos por supuesto de la expectativa que generó el día que esa misma afición le llenó el estadio Akron a Javier. Así es. Bueno, ¿cómo se da la despedida? ¿Quién vendría en su lugar? ¿A dónde podría ir el Chicharito? ¿Qué es lo que sabemos de todo eso? La despedida, bueno, a ver, la decisión estaba tomada desde hace tiempo, no es que porque falló el penal contra Cruz Azul se fuera Javier, eso ya se había determinado con antelación. Van a llegar Ricardo Marín de regreso del Puebla y Ángel Sepúlveda, contratado desde Cruz Azul, para pues ocupar el sitio que deja Javier Hernández, que ambos tuvieron mucho mejor torneo que Chicharito el pasado. A todo Sepúlveda colaboró con 11 goles y Marín colaboró con 6, entonces ahí Chivas se va a reforzar bastante bien. Bueno, Jesús, con que en el siguiente equipo, futbolísticamente hablando, Chicharito meta un gol más, ya hizo mejor las cosas con Chivas. Como siempre, se van de Chivas y les va bien. Gracias, Jesús Bernal. Señoras y señores, en el fútbol usted no debería contratarlo. Yo, acá, sí lo contrataría. He dicho palabra del Señor. Aquí arrancamos. Familia. Diony King, mi hermana Mónica Desiree, el caballón Sergio Alejandro, Deep Walter y el viejón de viejones. El mecoleo hoy. Cuando quieras. Es que no tenía nada que hacer. Ya te habías aburrido, ¿no? Sí. Déjame discutir contigo, con eso. ¿Estabas extrañando a quién poner en su lugar o qué? Es que de repente la pared me hace falta. Porque la pared, como diría Chong Li, no regresa a los golpes. En la película de Contacto Sangriento le dice a Jean-Claude Van Damme que rompe con ladrillos y viene Chong Li y le dice: solo que los ladrillos no regresan los golpes. Pero se refería a ti el Tuca. Sí, a la pared. Quería hablar contigo, la pared. Sí, se va a dar duro. Bueno, los que han jugado tenis, la gran maestra de los tenistas es la pared. Frontenis. El futbolista. Sí, el frontón. Sí. Hombre, ¿y sabes quién inventó el frontón en México? ¿Quién? Cesarini. Ah, ok. Sí. Para los futbolistas eso. Cuando claro. llegó a Pumas, él puso el frontón. Ok. Y me decía Miguel Mejía Barón que los hacía entrenar descalzos. Ah, para la sensibilidad. Sí. Con el balcón. Que saliera callos ahí. Implementó otros tipos de ejercicios. Técnicas No ancestrales. solo aquellos de girar la cintura, no, otros y esto, ¿no? Que él fue revolucionario. Grandes civilizaciones de la antigüedad Roberto enseñando fútbol. Cesarini. ¿Ya viste cómo juega el fútbol el hermano? ¿Viste? ¿No has visto la imagen? No. Ayer Jared Borgetti presentó una imagen, Tuca. ¿En A serio? lo mejor necesita frontón, a lo mejor necesita andar descalzo. Se hizo viral. Sí, no. Tengo otra cosa que Siempre decir. es un buen momento. Fíjate. Porque ya te sentí personal Venga. con Jared en la bienvenida. Yo Chicharito también. hizo más goles que Jared. Sí. No solo en selección, Sí. también Mira, en Chivas. Yo no. Dolió, yo- ¿qué, ni- hermano? ¿Sabes qué? Ya sospecho, ni el Pony Ruiz lo defendía tanto a Jared, Mira, lo que presentamos ayer. Velo. Ahí va, échale un ojo, ahorita lo mostramos. Ahí va. ¿Ok? Solo para agregar Es el otra hermano cosa. en la playa. Ajá. Espérate. Ahí va otra vez. Qué grande. Esta pared sí da golpes, esta pared. Míralo, el zurdazo y míralo cómo cae. Solo para agregar una cosa. Yo no soy zurdo y el disparo no estuvo tan malo. No, Y llevaba 20 años de retirada. ¿Cómo cae? Y agrega el factor arena, que es diferente. Factor Arena. ¿Y sabes dónde estaba Tuca? En Copacabana. ándale. Viralizó ayer.
No tanto como yo esperaba, la verdad. Está en las redes sociales de ESPN. Sí, nada más. Claro. Ahí el zurdazo del hermano. Y soy derecho, ¿eh? Para ser derecho no estuvo mal el zurdazo, ¿eh? Para ser derecho es bueno. Jared ayer le hizo gol. Bueno. Lo dejó más frío. Todo esto que hace Sergio Dip son estrategias baratas para no tocar un tema. Órale. Un tema. Tenemos declaraciones de el señor. Perfecto. Cuando llegó. Adelante. No. Tú dijiste que este equipo iba a competir. Correcto. ¿Chicharo fracasó? Sí. Ok, perfecto. ¿Y Chivas también? Ya está. También. Chivas siempre fracasa. Sí. No, pero Chivas esperaba que con Chicharo no fracasara, ¿verdad? Y la mentalidad de Chicharo. Tú dijiste que iba a competir. Claro. Si iba a competir. Y en su primer torneo fue semifinalista. No iba a fracasar. En su primer torneo Sin fue él. semifinalista. Pero la mentalidad Sin de él. Chicharo, Sí. para que vean cómo se exige, su mentalidad era sacar campeón a Chivas. Y no pasó. Esa era su mentalidad. Ok. Regresar a México para ¿Y por qué pensaba eso? el amor que le tiene al equipo. O sea, ¿Cuánto factores confía emocionales. en el Factores futbolista emocionales. mexicano? Yo te hago una pregunta. Sí. Si tú fueras directivo de, pongamos tus equipos, Rayados y Tigres, pónmelo a cuadro para que lo vea su Chicharo, ¿eh? Está perfecto. Me encanta cuando tragas saliva. No, listo. ¿Tú lo contratarías? Claro que lo contrataría. ¿Para qué? Jugador libre. ¿Para qué? Jugador libre. O sea, ¿para qué? Para aportar como aportó ¿qué? cuando pudo, ¿Qué? dentro y fuera de la cancha. ¿Qué? Fuera de la cancha con la hormiga esta ¿Qué temporada. aportó? Su experiencia. ¿Su experiencia? Sus movimientos. La hormiga. Espérame. admitió Ajá. que con la veteranía y la Sí. experiencia del Chícharo. Espérame. Al Tuca cuando lo llamaron a su última temporada, ya retirado, 38 años, ¿lo llamaron para su experiencia o lo llamaron para marcar la diferencia que armó? Las dos. Ok. Por su experiencia Ok. y marcó ¿Qué diferencia. pasó con lo otro del Chícharo? El Chícharo no pudo en la cancha. ¿Por qué? Marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque no estuvo sano. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo Llegó no ha lesionado. estado sano desde hace 4 años? Llegó lesionado. ¿Cuándo no ha estado quieres llegar? sano? ¿A qué quieres Que llegar? tienes que aceptar que es un fracaso. Ya lo aceptaste. Fue lo primero que dije. Ya lo aceptaste. Fracasó. Ok. Se quedó corto. ¿Tú lo contratarías no en cumplió Tigres y con las Rayados? expectativas. Ok. Sí. Ok. Sí. Ok. Jugador libre. Libre, barato, gratis. Gratis. Que tiene ofertas Ok. en el extranjero. Ya está. Aún así. ¿De primera falló. división? De primera división. Oh, caray, será la Liga de Georgia. Ofertas en el extranjero. Falló. Sí, falló. Se quedó corto. Claro que se quedó corto. Ok. Él lo sabe. ¿Tú lo sabes? Sí, lo sé. Ok. Por supuesto. ¿Tú lo aceptas? Vine a decirte, lo primero que dije Ok. es que fracasó. Ok. Ahora, dicho eso, Dicho eso, sí. su segunda etapa en Chivas Es mejor que la de Jared Borghetti que su primera. también. ¿Es un hecho Pero o no? eso ya es tuyo No, personal. No, es Pero un eso hecho. ya es No, tuyo. ¿Es un hecho? Es un hecho. Acéptalo. Es un hecho. O sea, Es un Jared Borghetti no metió Se un quiere solo desquitar gol. Trae de personal lo de Jared. Dolió. Pero como no está Jared, tengo que ir con su vocero. No es una espina la clavada, es una estaca la que tiene que No. Una daga ahí. El debate entre Sergio Dip y Álvaro Morales sobre la vigencia de Chicharito Hernández no es simplemente una discusión televisiva más. Es, en realidad, el reflejo de un dilema que envuelve al fútbol mexicano desde hace años. ¿Cómo gestionar el final de carrera de sus figuras más representativas? ¿Cómo entender el rol de un ídolo cuando su rendimiento deja de estar a la altura de su nombre? ¿Y cómo aceptar que la memoria deportiva suele ser más generosa que el presente? Ese choque entre lo que un jugador fue y lo que es hoy se convierte en el corazón de este análisis, donde las voces de Morales y Dip funcionan como símbolos de dos visiones completamente distintas, casi irreconciliables. Para Álvaro Morales, el fútbol es un negocio implacable, un deporte que castiga la nostalgia y premia la frialdad. Cuando él dice no contrataría a Chicharito, en realidad está exponiendo una lógica que va más allá del jugador. Está defendiendo su tesis de que ningún club debería dejarse llevar por el cariño, por los recuerdos, ni por los momentos pasados de gloria. Morales no está evaluando al Chicharito del Manchester United o del Bayer Leverkusen, está evaluando al Chicharito que vimos regresar a Chivas, al que tuvo dificultades físicas, al que no consiguió ritmo, al que falló un penal clave en liguilla y al que, pese a todo, seguía siendo el foco mediático más grande del equipo. Desde la óptica de Morales, ese paquete completo deja claro que hoy Javier Hernández es más peso que fortaleza. Para él,
Ficharlo significa agregar ruido en el vestidor, presión innecesaria en la plantilla y expectativas que ningún entrenador sensato estaría dispuesto a cargar. Morales insiste en que Chicharito vive más de lo que representó que de lo que realmente puede ofrecer ahora. Y con eso, sentencia. Ningún equipo serio, ambicioso, serio en planificación debería tomar ese riesgo. Sin embargo, ahí entra Sergio Dip, cuya visión es completamente distinta. Para él, Chicharito no es simplemente un futbolista evaluado desde la tabla de rendimiento actual, es un activo emocional, una figura con capacidad de liderazgo, un futbolista que puede adaptarse a un rol secundario o complementario si se le gestiona bien. Dip subraya que el valor de un jugador no siempre está en los goles, sino en lo que provoca alrededor, en lo que inspira, en la energía que transmite y en la experiencia que aporta a jugadores jóvenes. Dip ve en Chicharito algo que Morales ignora o descarta intencionadamente: el impacto humano, la voz en un vestidor, la capacidad de no darse por vencido y de aportar desde otros lugares. Cuando él dice «sí lo contrataría», habla también de que el fútbol tiene espacio para jugadores cuya presencia puede unir un proyecto, reforzar un mensaje y construir identidad. Para él, Chicharito puede encajar en un club que entienda que el jugador ya no está para ser figura, pero sí para ser un elemento que contribuya desde una zona más madura, menos protagonista. La discusión entre ambos se hace más intensa cuando se analiza lo que representó su paso reciente por Chivas. Su regreso fue uno de los eventos más mediáticos del fútbol mexicano en la década, un golpe emocional para la afición y un movimiento que prometía ser histórico. Pero las expectativas no coincidieron con la realidad. Las lesiones, la falta de ritmo, el tiempo fuera del fútbol competitivo y la presión constante hicieron que su retorno jamás lograra despegar del todo. Ese penal fallado en liguilla se convirtió en el símbolo perfecto de la dualidad de su regreso. La imagen más cruel de un jugador cuya carrera estuvo llena de momentos brillantes y que, sin embargo, terminó siendo recordado por ese error en el momento más doloroso para el equipo. Y es aquí donde la narrativa de Morales toma fuerza. Él lo ve como una metáfora del final, una evidencia de que el tiempo ya pasó, de que Chicharito no está para sostener un proyecto competitivo. Dip, en cambio, observa ese momento desde otra perspectiva. Para él, un penal fallado no define la carrera de nadie. Los más grandes de la historia fallaron en momentos cruciales. Lo que él destaca es la respuesta emocional de Hernández ante la adversidad. Aceptó el error, dio la cara, no evadió la responsabilidad. Dip valora eso como una cualidad que todavía puede ser útil en otros equipos. Un líder que sabe asumir sus fallas y que puede guiar a otros desde esa misma experiencia. Pero el debate no solo gira en torno a la calidad actual de Chicharito, sino también a su futuro inmediato. ¿Qué debe hacer un jugador que no quiere retirarse, que aún siente energía competitiva y que sigue creyendo que puede aportar? Morales piensa que su única opción viable sería retirarse o ir a una liga menor donde su presencia no cargue con tanta responsabilidad ni expectativas. Lo ve como alguien que ya no pertenece al nivel top del fútbol mexicano. Para él, lo más sensato para Hernández sería cerrar su carrera con dignidad y sin seguir desgastando su legado. Dip, por su parte, cree que Chicharito todavía puede encontrar un club que lo valore, que entienda su rol y que lo utilice adecuadamente. Habla de equipos donde no sea primera opción, donde pueda ser el jugador que cierre partidos, que aporte minutos desde el banquillo y que funcione como referencia emocional para una plantilla joven. El proyecto ideal, desde la mirada de Dip, sería un club que esté en reconstrucción, que necesite un líder natural y que comprenda la importancia simbólica de tener en su equipo al máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Y es precisamente ese punto, su legado en el Tri, lo que acentúa más la divergencia entre sus puntos de vista. Morales considera que el peso de ese legado se ha convertido en una carga, en una sombra demasiado grande para lo que el jugador es hoy. Para él, la selección mexicana y su historia deberían quedar exactamente ahí como
recuerdos hermosos pero lejanos que no deben influir en decisiones actuales. En cambio, Deep piensa que ese mismo legado puede atraer patrocinadores, generar identidad y entusiasmo en la afición, proyectar liderazgo y reforzar el sentido de pertenencia de un equipo. La discusión escaló aún más cuando ambos analizaron el impacto mediático de Chicharito. Morales lo considera contraproducente. Cree que su figura atrae demasiado foco, demasiada cámara, demasiado ruido no deportivo. Lo describe como un jugador que sin quererlo se convierte en protagonista incluso cuando no marca, no juega o no aporta. Morales defiende la idea de que ningún club debería fichar a alguien que trae consigo una tormenta inevitable de críticas, expectativas y juicios. Deep rebate eso, señalando que el impacto mediático también puede ser una herramienta para él. Un equipo que necesite visibilidad, apoyo de aficionados, crecimiento en redes sociales y atención de medios puede beneficiarse enormemente de tener a un jugador de ese calibre mediático. Chicharito, desde esa lógica, no solo aporta en la cancha, aporta en la marca, en la presencia institucional, en el valor comercial del club. Deep subraya que la afición no solo conecta con los goles, sino también con las historias humanas. Y Chicharito es una de las historias más grandes y complejas del fútbol mexicano. Ambos argumentan desde polos opuestos, pero curiosamente están hablando del mismo fenómeno. La dualidad de Chicharito, su luz y su sombra, su legado innegable y su presente cuestionable. Eso hace que la discusión no sea estática, sino profundamente emocional, porque Chicharito no es un jugador cualquiera. Es un símbolo y los símbolos siempre tienen interpretaciones distintas dependiendo de quién los mire. La narrativa avanza hacia otro punto clave, la resiliencia del jugador. Morales cree que esa resiliencia ya no se traduce en rendimiento, que el deseo de seguir no se corresponde con la capacidad de competir. Considera que la insistencia de Chicharito por mantenerse vigente puede terminar manchando la etapa final de su carrera. Deep, en contraste, ve en esa resiliencia una virtud, una señal de que el jugador todavía tiene fuego interno, de que no está dispuesto a renunciar fácilmente y de que eso, por sí solo, vale la pena ser respetado. Al final, el debate entre ambos expone una verdad incómoda. Chicharito se encuentra en un punto de su carrera donde ningún análisis será totalmente justo. Los que lo aman lo defenderán con pasión. Los que creen que su tiempo pasó serán implacables. Y entre esos dos extremos surge la necesidad de entender que los finales de carrera siempre son complejos, siempre están llenos de emociones encontradas, siempre cargan con la sombra del pasado y las limitaciones del presente. Lo que queda claro es que Chicharito no quiere retirarse. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo siente. Tiene el deseo de jugar, de buscar una oportunidad más, de probarse a sí mismo que todavía puede hacer algo importante. Y ese deseo lo colocará, inevitablemente, en el centro de muchos debates más como este. La pregunta ya no es si alguien lo contrataría, sino quién será el club que decida apostar por él, no por lo que fue, sino por lo que aún puede aportar. Mientras tanto, la discusión entre Morales y Deep seguirá viva porque, de alguna manera, ambos tienen razón. Morales tiene razón al decir que el nivel ya no es el mismo, que el jugador ya no compite como antes y que su figura puede traer presión innecesaria. Deep tiene razón al decir que un jugador así, bien gestionado, todavía puede aportar desde otros lugares. No existe una respuesta absoluta. Lo que existe es un dilema profundamente humano sobre cómo tratamos a quienes alguna vez fueron ídolos. Y al final, esa es la esencia del fútbol. Un espacio donde la memoria se mezcla con la exigencia, donde el corazón choca con la razón, donde un jugador como Chicharito puede ser simultáneamente inspiración y decepción, presente y pasado, esperanza y nostalgia. Lo único seguro es que su nombre seguirá generando conversación, debate y emociones, porque los grandes nunca se van en silencio. Y Chicharito, le guste a Morales o no, todavía quiere escribir un capítulo más.